Buenas tardes. Me ha sido a mí encomendado resumir lo mejor sobre los trastornos psicóticos y el trastorno bipolar presentado en la edición de este año, de 2013, en el Congreso del ECNP. Quizá resumiendo las líneas más importantes de lo que allí se ha escuchado y de lo que allí se ha presentado, podría decir estos 4 puntos. En primer lugar, el irresistible ascenso del glutamato, tanto en sí mismo como en sus colaterales, ha sido predominante y llamativo el monopolio que ha tenido sobre el interés en las comunicaciones científicas. Segundo punto, parafraseando palabras del doctor Bernardo de hace, yo creo que se adelantó hace 2 años, podemos decir que Kurt Schneider ha muerto, es decir, la esquizofrenia, tal como se ha visto en esta edición del ECNP, es un síndrome neurocognitivo con predominio de síntomas cognitivos y síntomas negativos. Los síntomas clásicos, los síntomas de primer rango, han dejado de tener interés en la investigación científica en el momento actual. En tercer punto, los psiquiatras hemos descubierto que hay otras partes en el cerebro, aparte del tronco del encéfalo, donde prácticamente nuestro interés se ha centrado en tantas décadas, es decir, que la investigación sobre circuitos cerebrales que implican a áreas distantes, la corteza prefrontal, núcleos subcorticales, incluso la relación de las mismas con el tronco del encéfalo ha sido otro área de gran interés. Y por último, estamos asistiendo ya al desarrollo farmacológico, al desarrollo sobre nuevos fármacos centradas en hipótesis fisiopatológicas, nuevas hipótesis fisiopatológicas de los trastornos mentales, en este caso de la propia esquizofrenia. El glutamato sin duda ha sido omnipresente. El glutamato los sistemas de neurotransmisión del glutamato son algo más que una simple comunicación entre las neuronas, es decir, participan 3 neuronas o tres células, la presináptica, la postsináptica, pero también los astrocíticos, que juegan un papel fundamental en la neurotransmisión de este sistema. Dos familias de neurotransmisores, los glutamatérgicos, los llamados metabotrópicos y ionotrópicos, en torno a los cuales está centrado actualmente la investigación farmacológica en la terapéutica antipsicótica de la esquizofrenia, y dentro de poco empezaremos a ser testigos de la aparición de fármacos centrados en este tipo de receptores. Y quizá la hipótesis fundamental, la que más sólida base empírica tiene, es una hipofunción de los receptores NMDA del glutamato en la esquizofrenia. No es sin duda la única hipótesis, pero es la que tiene bases más sólidas. Está basada fundamentalmente en los conocimientos que tenemos de los antagonistas de estos receptores, la ketamina y la fenciclidina, y genera cierta confusión porque, aunque estemos hablando de una hipofunción de estos receptores NMDA, hay una hiperfunción glutamatérgica global. Es decir, en la esquizofrenia se hipotetiza que esta hipofunción de estos receptores NMDA conllevan una neurotransmisión irregular o disfuncional del sistema glutamatérgico, por el cual habría una hipofunción, insisto, de estos receptores, pero una hiperfunción en el resto de los receptores glutamatérgicos no NMDA, conduciendo a una transmisión anómala, asincrónica, de la información cerebral, emitiendo ruido y evitando que las neuronas corticales procesen la información coordinadamente. También ha tenido importancia la teoría de la inflamación en la esquizofrenia. En este sentido, Carl Bechter se preguntaba cómo es posible que en una población como es de las personas que sufren de esquizofrenia con un bajo índice reproductivo, sin embargo los genes ligados a riesgo de padecer esta enfermedad siguen estando presentes en la población de manera tan constante. Él hipotetizaba que quizás se debe que estos genes codifican en buena parte los sistemas inflamatorios, permiten y los sistemas inmunes, permiten que aquellas personas que tienen este tipo de codificación estén en situación de ventaja frente a ambientes cambiantes, expuestos a múltiples antígenos nuevos, pero sin embargo esta versatilidad inmune también conlleva un riesgo de padecer esquizofrenia. Para Carl Bechter, esta hipótesis de la inflamación se acomoda muy bien a la hipótesis del neurodesarrollo en la esquizofrenia, en el sentido de que una serie de genes ligados a la vulnerabilidad para sufrir esquizofrenia y que codifican la respuesta inmune de las células, combinadas con la presencia de ciertos agentes infecciosos en momentos claves del desarrollo fetal, producen un sistema inmune más reactivo, una inflamación de bajo nivel en estas personas, en riesgo, que llegado el momento, y estamos hablando de la adolescencia, al inicio de la edad adulta, ya sea por la presencia de estrés, ya sea por la presencia de nuevos agentes infecciosos, desencadena una respuesta inmune anómala, intensa,
que activa la microglía, que activa los astrocitos, que produce una red en cascada de citocinas inflamatorias que a su vez activan ciertos enzimas y la consecuencia final es una hipofunción de ciertos receptores, concretamente los receptores NMDA y los receptores colinérgicos, y por otro lado neurotoxicidad que sería compatible con la enfermedad. Según Carl Bechter, probablemente el 40% de las esquizofrenias que estamos ahora atendiendo podrían explicarse bien atendiendo a este modelo de la inflamación. En el sentido de las redes neuronales y la esquizofrenia, hubo un simposio específico dedicado a este asunto y de cómo el conocimiento de las redes neuronales anómalas que tienen personas con esquizofrenia ha permitido el desarrollo de nuevas moléculas, nuevas dianas moleculares sobre las que se están desarrollando nuevos agentes farmacológicos. En ese sentido, Michael Spedding, que trabaja para el laboratorio Servier, presentó uno de los circuitos, el circuito hipocampo que va del hipocampo a la corteza prefrontal. Es un circuito cuyas neuronas presentes en las capas CA1 del hipocampo y también en el subículo lanzan sus eferencias a la corteza prefrontal, y esto es un circuito especialmente interesante por varias razones. Primero, porque ambas dos regiones están conectadas con la amígdala. Segundo, porque es tremendamente sensible a factores como el estrés o los glucocorticoides. Y tercero, porque se ha demostrado que su disfunción no solamente está presente en la esquizofrenia, también en la depresión mayor, también en el trastorno de estrés postraumático. Por lo tanto, se ha visto que cualquier situación, como sea una situación de estrés, una situación de elevación de los glucocorticoides o los antagonistas del NMDA, producen disfunciones en este circuito y ha permitido el desarrollo de ciertos fármacos que normalizan este circuito, concretamente los moduladores alostéricos de los receptores AMPA, del glutamato. Y también señalaba Michael Spedding cómo los antipsicóticos convencionales normalizan este circuito, y dentro de todos ellos la clozapina especialmente. Andreas Meyer-Liebenberg señalaba, más que presentar hallazgos nuevos, presentaba una nueva metodología de investigación que ellos están desarrollando. Señalaba los problemas de cómo la investigación actual hasta ahora ha tratado de ligar síntomas o grupos de síntomas de la esquizofrenia con hallazgos bien en neuroimagen, bien en disfunciones de la neurotransmisión. Sin embargo, esto no nos permite saber qué es lo que sucede años atrás, antes de que la enfermedad haga debut, que es precisamente cuando todas las anomalías del neurodesarrollo están teniendo lugar. En este sentido, él propone un nuevo sistema de investigación basado en la determinación de organizaciones de redes neurales que sabemos que están ligadas a genes de riesgo que contribuyen a desarrollar la enfermedad más tarde, y también al descubrimiento de otras organizaciones de redes neurales ligadas a factores ambientales que también incrementan el riesgo de sufrir la enfermedad. Y en este caso, estudiar las interacciones entre uno y otro. Por este sentido, él hablaba de un método de investigación basada en genética de imagen o imagen genética, no sé muy bien cómo traducir estos términos al castellano, que presume un nuevo campo de investigación y de conocimiento en la fisiopatología de la enfermedad. En una ponencia tremendamente interesante, presentado por el profesor Francesc Artigas, él señalaba cómo también la corteza prefrontal tiene una relación recíproca con estructuras del tronco del encéfalo, concretamente con todas esas estructuras que tanto nos han preocupado a los psiquiatras las últimas décadas, aquellas que secretan las bioaminas, la dopamina, la serotonina, la noradrenalina. Él se centró especialmente en la serotonina, que es donde más ha trabajado, y lo importante es cómo no se puede reducir a una simplificación de que ciertos receptores producen cierto efecto o producen otro. Es decir, depende de dónde estén estos receptores, pueden producir efectos claramente dispersos. Y él habló concretamente de los receptores 5-HT1, que situados presinápticamente actúan como autorreceptores y que son, en su opinión, el freno a la actuación de los antidepresivos y los antipsicóticos. ¿Por qué? Porque la mayor presencia de serotonina en la sinapsis que produce los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina o ciertos antipsicóticos estimulan estos receptores que a su vez frenan la neurotransmisión de este neurotransmisor. Por lo tanto, desarrollando nuevas moléculas que puedan actuar sobre estos receptores 5-HT1, podríamos liberar ese freno que las actuales terapias farmacológicas para los grandes trastornos psiquiátricos están teniendo. También se habló de las interneuronas, piezas clave en el control de las células piramidales excitadoras, que son las que secretan el glutamato. No todas las interneuronas están implicadas en la fisiopatología de la esquizofrenia. Por otro lado, el grupo de las interneuronas es un grupo heterogéneo, incluye distintas familias, y algunas de ellas sí parece que están implicadas en la fisiopatología de esta enfermedad, concretamente algunas de ellas, como pueden ser las neuronas
en candelabro, las células chandelier, las células en canasta, que secretan GABA, que inhiben las neuronas piramidales y que a su vez son activadas por el propio sistemas glutamatérgicos. En este sentido, Beatriz Rico señaló sus investigaciones sobre el gen de la neuroregulina 1, que se ha demostrado ligado a la esquizofrenia, y el receptor que codifica, el ERB-B4, y la relación que tiene con la fisiopatología de la enfermedad y con la formación de sinapsis liberadoras de GABA que inhiben las neuronas piramidales. Christian Vinkers intentó resumir lo que en estos momentos sabemos del desarrollo farmacológico centrado precisamente en los sistemas GABA. Están bastante más atrasados que actuar sobre todo el sistema glutamatérgico. La investigación actual trata de incidir sobre las unidades, los receptores inhibitorios GABA y sobre ciertas subunidades de las mismas. De todas maneras, proponía Christian Vinkers que probablemente la investigación en este campo tiene que centrarse en distintas subunidades y no solamente en una de ellas, que es en estos momentos en donde estamos. Intentando poner orden o darle un sentido a toda esta amalgama de conocimientos tan heterogéneos, fue fundamental la ponencia que presentó el doctor Arango, señalando de que por qué hasta ahora no ha habido un gran avance en el desarrollo de moléculas, agentes farmacológicos para la esquizofrenia. Y él señalaba pues que hasta ahora la investigación farmacológica se ha centrado en replicar una serendipia. Una serendipia es un descubrimiento azaroso cuando se estaba buscando otra cosa, es decir, los famosos antipsicóticos clásicos basados en el bloqueo de los receptores D2. Pero por primera vez estamos asistiendo a un nuevo conocimiento de fisiopatología de la enfermedad que permite seleccionar moléculas, dianas terapéuticas, sobre las que están generándose los nuevos fármacos del futuro para la enfermedad. Y en este sentido, las tres grandes líneas más avanzadas que señaló el profesor Arango fue la subunidad alfa de los receptores GABA, los receptores nicotínicos alfa 7 y los receptores glutamatérgicos. En este sentido, Dana Hill, de la empresa En Vivo, presentó los hallazgos sobre una molécula que actúa sobre los receptores colinérgicos alfa 7 nicotínicos, que ha sido ensayado en fase 2, mejorando los síntomas cognitivos y las funcionales de la enfermedad, y que está previsto que pase a una fase 3 próximamente. Y por último, en relación al trastorno bipolar, una ponencia presentada por los profesores Vieta y Gildiz, que llenó el mayor auditorio, señalando el gran interés de los clínicos por la esquizofrenia. El profesor Calabrese presentó los dos últimos fármacos ensayados del trastorno bipolar, concretamente la lurasidona, un antipsicótico cuya acción se basa en el bloqueo, en el antagonismo de los receptores D2 y 5-HT2A. Pero quizás su acción sobre la depresión bipolar se centra en el antagonismo 5-HT7, ha demostrado eficacia en los síntomas nucleares de la depresión y ya va a ser aprobado, si no ha sido aprobado ya por la FDA, para el tratamiento de la depresión bipolar. Por otro lado, y en sentido contrario, el armodafinilo, un inhibidor leve de la recaptación de dopamina, no ha conseguido superar los 3 ensayos, ha superado uno de los 3 para los que fueron diseñados. Tiene la ventaja de que tiene una excelente tolerancia, es decir, no facilita los ciclos de manía, pero no actúa sobre los síntomas nucleares de la depresión bipolar. No obstante, la mejoría de otros síntomas de la depresión bipolar anticipan que en el futuro se pueda utilizar de manera coterapéuticamente con otros agentes en este cuadro. El profesor Lloyd presentó sus hallazgos sobre metaanálisis, concretamente lo que ella denomina metaanálisis de múltiples tratamientos, que consisten en comparar todos los agentes que se han probado para un síntoma concreto de cualquier trastorno mental. En este caso podría ser la manía bipolar, la depresión bipolar. Él señala cómo no todos los agentes han sido comparados con todos ellos y se dedicó a presentarnos la metodología de estos nuevos metaanálisis por los cuales conseguimos establecer listas de agentes y el tamaño del efecto de cada uno de ellos, ya sea en ciertos síntomas. Por ejemplo, presentó los datos sobre manía, pero ya anunció que va a ser publicado próximamente en el Lancet un artículo de este mismo sentido sobre antipsicóticos en la esquizofrenia. Y la Isabela Pacchiarotti, la doctora Pacchiarotti del Hospital Clínic de Barcelona, presentó el estudio recientemente publicado en el American Journal de Psiquiatría, basado en un estudio, un modelo Delphi, entre un gran numeroso de expertos en trastorno bipolar sobre el manejo de la depresión bipolar, que como saben ustedes es un problema que hoy en día está lejos de ser resuelto, no hay grandes agentes, tenemos miedo de que los antidepresivos puedan
malignizar o empeorar el curso de la enfermedad, y en este sentido el consenso adoptado por todos estos influyentes autores es sin duda un texto que debemos tener en cuenta a la hora de tratar la enfermedad. Y con esto acabo lo que quería presentarles. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Pedro. La verdad es que, como preveíamos, ha sido, ¿no?, una ingente labor el poder sintetizar tantísima información en tan poco espacio de tiempo, y por eso estamos enormemente agradecidos. Yo creo que no hay mejor forma de saber que alguien está vivo y muy vivo que haya que matarlo varias veces, ¿no? Y cuando se ha matado ya varias veces durante muchos años a Kurt Snyder, algo no acaba de cuajar. Y yo soy de los, ¿no?, como tú has dicho, yo soy partidario de los que dicen que hasta aquí hemos llegado con los síntomas positivos. Pero tú realmente, por lo que percibiste, por las sesiones a las que acudiste, ¿te dio la sensación de que ahora sí, ahora ya estamos en una situación en la cual las moléculas que van a venir van a ser realmente eficaces frente a aquellos otros dominios sintomáticos más allá de los delirios y las alucinaciones? Dependemos necesariamente de los ensayos con estas nuevas moléculas, pero está visto lo que se ha comentado este año en estas ediciones como la tendencia que se sigue en los últimos años. Evidentemente la investigación farmacológica se centra en nuevas moléculas, en nuevas dianas terapéuticas, y se va a centrar en síntomas distintos a los que hasta ahora estábamos acostumbrados. Es decir, los síntomas positivos no hemos llegado, por supuesto, a nuestra capacidad de resolución máxima de los mismos, pero otros síntomas tan invalidantes o más invalidantes que los mismos hasta ahora no tenían ninguna posibilidad terapéutica. Y yo creo que en el futuro vamos a tener agentes que van a actuar sobre los mismos, y probablemente el futuro del tratamiento de la esquizofrenia va a ser un tratamiento polifarmacológico y adaptado al perfil clínico para el paciente presente. Has hablado de desarrollo de nuevas moléculas en lo que sería la antiserendipia, ¿no? Yo postulo lo que es una fisiopatología, y sobre ella busco un mecanismo de acción que modifique esta fisiopatología que yo creo que está alterada. Y nos has dado muy buenos ejemplos en lo que tiene que ver con el sistema glutamatérgico, incluso el GABAérgico, pero nos has hablado también de inflamación, ¿no? De inflamación, y alguna ponencia que hubo de estrés oxidativo. En esa vía de la inflamación se ha hablado también sobre moléculas o formas en las cuales uno pueda evitar esa cascada antiinflamatoria. ¿Hay fármacos en desarrollo? ¿Se habló algo sobre este tema? Sí, efectivamente, se presentó una ponencia dedicada a mostrar un ensayo clínico realizado con la N-acetilcisteína, que es el primer agente que yo tenga conocimiento que incide efectivamente en la vía de la inflamación, con resultados positivos precisamente en los síntomas cognitivos y en los síntomas negativos. Este ensayo clínico no significa que la N-acetilcisteína vaya a ser aprobado como tratamiento en la esquizofrenia del futuro, pero es uno de estos ensayos que se llaman de prueba de concepto, es decir, demostrado que la teoría parece ser correcta, a partir de ahora podemos diseñar nuevas moléculas que incidan sobre estas vías más afinadas, y que efectivamente esta vía de la inflamación es otra de las vías, junto a las que hemos citado, que en el futuro permitirán nuevas agentes para tratar la esquizofrenia, y con ensayos ya, como el que acabamos de citar, con resultados probados y eficaces. Y ya por último, para finalizar, una de las necesidades no cubiertas muy evidentes a la que tú has hecho alusión es el tratamiento de los síntomas depresivos, o de la depresión, ¿no?, de la depresión bipolar, ¿no? Y parece que pues se han presentado, incluso participantes aquí a nivel nacional han hecho algunas aportaciones desde el punto de vista de nuevos tratamientos o nuevos abordajes para la depresión o para los síntomas depresivos en el trastorno bipolar, algo que merezca la pena ser señalado. Yo creo que el único agente que ha demostrado, y que todavía no está aprobado en España, va a ser la lurasidona. Curiosamente, un antipsicótico aprobado y ensayado para el tratamiento de la esquizofrenia, pero que también va a ser aprobado para la depresión bipolar, siguiendo el paso que la quetiapina tuvo en épocas pasadas. Más allá de eso, sigue habiendo cierto pesimismo, es decir, el campo de la depresión bipolar sigue siendo un terreno más retrasado que otras áreas de la terapéutica psiquiátrica. ¿Alguno de los presentes, alguno de los conferenciantes o presidentes quiere hacerle alguna pregunta? Miguel. Pero me ha hecho recordar también que había muchos años, cuando se formuló la psicosis anfetamínica, en los años 70, con precisamente el efecto de las anfetaminas, que la describió Jasinski. Recuerda mucho a todos los estudios de ketamina y de antagonistas de glutamato ahora, ¿no? Es decir, la observación clínica en toxicómanos, lo que de alguna manera induce a elaborar hipótesis teóricas sobre las bases neurobiológicas de la esquizofrenia. De manera que en ese sentido yo creo que de la observación clínica se desprenden muchas cosas positivas, y antes y ahora también. Eso sería la primera
más que pregunta es observación. La pregunta sería, ¿ha periclitado la hipótesis dopaminérgica de la esquizofrenia? Hay un reciente artículo de Weinberger, efectivamente, que dice efectivamente adiós a los tratamientos, a los antipsicóticos dicen adiós a la dopamina. Es un artículo que yo creo que merece la pena leer. Hoy por hoy tenemos que decir adiós a los tratamientos basados en un puro bloqueo dopaminérgico, lo cual no significa que la disfunción dopaminérgica no esté sucediendo en la esquizofrenia ni deje de tener un interés científico, pero probablemente va a ser revisada esa hipótesis, subsumiéndola dentro de la hipótesis glutamatérgica y, por otro lado, qué es lo que está sucediendo, es decir, dónde está el problema, si a nivel pre o postsináptico, es otro de los campos que tienen que ser redefinidos, porque eso también permitirá actuar de una manera u otra desde el punto de vista farmacológico. Una última cuestión. En la ponencia que has comentado del profesor Calabresi, al hablar de lurasidona, claro, el mecanismo de acción de lurasidona semeja mucho al de risperidona. Es un bloqueo de 2 y un bloqueo 5-HT2A. Entonces, como en el segundo caso hablamos de un antipsicótico casi puro, dopaminérgico, y en el primero de un antidepresivo, una molécula que se llamaba ritalserina, que hacía exactamente eso. Yo no sé si esa parte de ritalserínica de la lurasidona es lo que justifica el efecto antidepresivo, pero el perfil es parecido. Risperidona, lurasidona. No puedo dar una respuesta exactamente a cuál es el mecanismo de acción por el cual este antipsicótico tiene unas claras acciones antidepresivas en el trastorno bipolar, más que repetir lo que se ha comentado. Es decir, es el antagonismo de los receptores serotoninérgicos 5-HT7 los que explican esta acción. Bien, muchas gracias. Miguel, ahora en lugar de presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, como coordinador del programa Esquizofrenia del Hospital Clínic de Barcelona, ¿quieres hacerle alguna rápida pregunta para una rápida respuesta? Apasionante la exposición de Pedro. Yo creo que está clarísimo que estamos en una etapa pues de nuevas ideas, y tú lo has reflejado muy bien, ¿no? De nuevas ideas, de crítica a las viejas ideas, ¿no? Desde Kraepelin a Schneider estamos revisando todo, pero bueno, sobre todo con nuevas perspectivas, ¿no? Parece que van a llegar nuevos fármacos, es inminente que están llegando nuevos fármacos a la esquizofrenia. Entonces, la pregunta es, ¿para cuándo? ¿Qué opinas de lo que ya ha llegado? De los nuevos fármacos, long actings o nuevos antipsicóticos que han aparecido recientemente. Y luego un tema muy concreto. En inflamación, ¿no podríamos utilizar antiinflamatorios convencionales también? Los antiinflamatorios convencionales se han probado con resultados en algunos casos positivos. En relación a los antipsicóticos que ahora disponemos, siguen perteneciendo a la vieja generación. No sé si habrá que reformular las generaciones, primera, segunda. Creo que ahora hablamos de la tercera generación de antipsicóticos cuando hablamos de los agonistas parciales. Pero el primer fármaco de la nueva familia que está a punto de entrar es la bitopertina, un inhibidor de la recaptación de glicina que contribuye a modular el receptor entre comillas hipofuncionante NMDA. Es el más próximo que tenemos. Si los ensayos acaban bien, podrá salir para el tratamiento de la esquizofrenia en algunas de sus manifestaciones clínicas, conjuntamente con otros antipsicóticos. Los demás todavía están más lejos. Probablemente los más cercanos sean los fármacos que actúan sobre los receptores metabotrópicos, es decir, los mGlu, pero estos están más distantes en los ensayos clínicos en cuanto a tiempo de aparecer en el mercado y estar a disposición de los clínicos. Pues muchísimas gracias. Yo les prometía a todos ustedes al principio de estos encuentros que iban a ser actores fundamentales de esta reunión, y lo prometido es deuda, y entramos ahora en un bloque que hemos titulado La audiencia tiene la palabra, que va a estar gestionado por el doctor Pérez Rojo, de la Unidad de Media Estancia de Guadalajara. ¿Nos puedes decir qué cosas tiene que aportar, qué nos está diciendo la audiencia aquí y en otras partes del mundo? Pues mira, es emocionante ver, todavía no están entrando muchas preguntas, pero ya hay gente de toda América Latina, desde Uruguay hasta México, y bueno, de España, desde luego, desde Lleida hasta Cádiz. Y bueno, hay mensajes para Pedro, felicidades, es una visión humanista y científica de este tema, y hay muchas felicitaciones. Bueno, la audiencia ha hecho las preguntas que os habéis hecho vosotros, o sea que quizá esto sea redundante, pero bueno, acaban de decir, entonces, ¿qué pasa? ¿Adiós al haloperidol? ¿Se acaba el haloperidol o cuándo se va a acabar el haloperidol?
Han repasado lo mismo que habéis dicho vosotros, de, bueno, ha sido la era del glutamato, la era de la dopamina, estamos en la del glutamato, tú acabas de decir que va a salir algo dentro de poco ya, para que lo podamos utilizar. Luego vendrá la época del GABA, la época del alfa-7 nicotínico. ¿Qué va a pasar? ¿Tú cómo lo ves? No me atrevo a decir, yo a hacer de profeta decir que el haloperidol vamos a poder decir adiós, pero yo creo que sí le vamos a poder decir adiós a esa filosofía de tratar la esquizofrenia consistente en bloquear los receptores dopaminérgicos de 2, cuanto más mejor. Y cuanto peor responda el paciente a los tratamientos convencionales, todavía más, y combinando distintos antipsicóticos e incrementando la potencia de bloqueo de los mismos. Esa filosofía yo creo que la vamos a ver perecer durante los próximos años, sin duda. Ha habido un poquito de debate en el foro con el tema de los antiinflamatorios. Ha habido un residente o una residente de primer año que se ha hecho la misma pregunta que habéis hecho vosotros. Bueno, y los antiinflamatorios, los AINES, ¿por qué no? Pero está la gente dándole vueltas al tema de los antiinflamatorios. Es interesante, ¿no? Porque además de esto no solo se habla en esquizofrenia, se habla en muchas más patologías, ¿no? También esas preguntas de los residentes de primer año, porque son gente que todavía no están contaminadas, por tanto son aire fresco que seguro que puede aportar cosas importantes. Sí, hombre, los agentes antiinflamatorios como este ensayo que se ha presentado desde Australia ahora, precisamente sus resultados en la ACNP con la N-acetilcisteína, son lo que se llama ensayos clínicos de prueba de concepto. Es decir, tenemos una hipótesis fisiopatológica de la enfermedad, vamos a promover un ensayo que modifique algunos aspectos de las consecuencias de esta hipótesis y si funciona nos abre el camino para desarrollar agentes, moléculas que actúen sobre dianas específicas de toda esa compleja cadena fisiopatológica. En esa situación estamos ahora. Muy bien. Hay un par de preguntas sobre pacientes mayores. Me han llamado la atención si se podría utilizar paliperidona o lurasidona en pacientes mayores. ¿Cómo lo veis? En pacientes mayores, ¿con qué indicación? ¿El tratamiento de enfermedades neurodegenerativas? Por ejemplo, en paliperidona en trastornos psicóticos de la demencia, con el uso que hemos estado haciendo de risperidona durante todos estos años. Sí, no se ha hablado en esta edición de la FNP del tratamiento ni de la patología mental en población geriátrica, es decir, de la esquizofrenia, el trastorno bipolar en personas mayores, ni de enfermedades específicamente geriátricas como pueden ser las neurodegenerativas. No se ha hablado, pero teniendo en cuenta las precauciones que han surgido durante los últimos años, creo que hoy por hoy no se puede recomendar activamente el uso de los nuevos agentes antipsicóticos en población geriátrica para el tratamiento de estas enfermedades neurodegenerativas. Bueno, ante todo prudencia. Yo solo quiero recordar al público que está asistiendo online que vayan enviando sus preguntas para que nos lleguen con antelación suficiente para irlas preparando, porque algunas están llegando justo ahora. Y bueno, pues que intentaremos trasladarlas después del siguiente bloque. Muchas gracias. Muy bien, que las manden, ¿no? Según vayan hablando los ponentes. La verdad es que no hay nada como decirle a la gente que participe y participe activamente porque preguntan todo aquello que no saben y desconocen, se haya presentado en la CNP 2013 o no se haya presentado en 2013, ¿no? Por lo tanto, lo que sí le vamos a pedir también es que se intenten restringir sus preguntas a aquello que realmente supone una novedad porque se haya presentado en esta reunión, que es por lo que estamos aquí congregados hoy, ¿no? Siguiente ponente, siguiente experta, en este caso experta, que nos va a hablar de aquello que ya mejor conoce y lo conoce bien porque lleva muchísimos años trabajando de una forma absolutamente profesional y excelente, diría yo, en base a sus resultados. La doctora Ángela Ibáñez, que es jefe de sección de psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal, responsable, además profesora asociada de la Universidad de Alcalá, que ha coordinado y dirigido más de 20 proyectos de investigación de financiación pública, autora de 10 libros, 45 capítulos, una inmensa cantidad de artículos científicos y que nos va a presentar lo mejor sobre la depresión que se ha presentado en la FNP 2013. Ángela.